Saludos, soy Johnny Dávila, profesor de electrónica. Lo que observaban anteriormente era el funcionamiento de un contador ascendente y descendente en forma binaria con un simple 7493. Este contador 7493 tiene la capacidad solamente de contar ascendentemente, pero con un artilugio lógico se logró la posibilidad que contara descendentemente. Y a continuación, bueno, se explicará la forma de cómo se hace esto. Como podemos observar en el diagrama esquemático, posee todos los elementos necesarios para la construcción y el funcionamiento de nuestro contador ascendente y descendente en forma binaria, es decir, cuenta de 0 a 15 binarios. La primera etapa, formada por un oscilador estable, el conocido 555, y sus componentes asociados, resistencia, condensador electrolítico, de tal forma de que este oscilador nos entregue una señal de aproximadamente 1,14 Hz de frecuencia. Observamos la utilización de un diodo LED que evidencia la oscilación o la salida de señal generada por el 555. Esta señal ingresa al pin número 14 del contador 7493. Observamos la utilización de un pulsador que reinicia o resetea nuestro contador a 0. Observamos los pines y observamos la salida, cómo se conecta. Nuestro contador está configurado para un conteo en forma binaria, es decir, su capacidad máxima que es de 0 a 15 binarios. Observamos una tercera etapa utilizando un circuito integrado 7486, 4 compuertas por exclusivo, y serán las encargadas de hacer que nuestro contador funcione en forma ascendente o descendente, darle la capacidad de un conteo descendente, dado que esa capacidad no es exclusiva de este circuito integrado contador. Y una última etapa, la etapa de visualización, de codificación en forma de los datos binarios a un formato de 7 segmentos, un display de 7 segmentos, el famoso contador, el famoso decodificador 7447, decodificador de CD a 7 segmentos. Para poder entender un poco mejor el funcionamiento de este circuito, a continuación, bueno, se observa la tabla de la verdad, el comportamiento de nuestro operador lógico con puerta OR exclusiva. Observamos la tabla de la verdad, su simbología lógica y su función lógica. Q es igual a A más B, una suma representada por una suma exclusiva. Nuestro símbolo lógico, 2 entradas, 2 variables A y B y una salida Q. Y observamos que esta compuerta opera de la siguiente manera. Cuando ambas salidas se hacen iguales a 0 o iguales a 1, sus salidas son iguales a 0. Y solo obtendremos una salida igual a 1 siempre y cuando cualquiera de las dos entradas se haga distinta. Por lo menos tenemos A igual a 0, B igual a 1. A igual a 1, B igual a 0. En este caso, nuestra compuerta lógica obtendrá un 1 a la salida. Pero cuando ambas entradas son iguales, las salidas se hacen 0. Es una suma exclusiva. En base a este funcionamiento o esta característica, emplearemos esta compuerta lógica para hacer capaz al contador de que cuente descendentemente. Observamos una segunda tabla de la verdad, una tabla de operación, donde observamos 2 filas que corresponden al estado ascendente de nuestro contador y otras 2 filas correspondientes al estado de descendente, la condición descendente del contador. Observamos en el diagrama un conjunto de 4 compuertas OR exclusivas, donde identificamos todas sus entradas A, que vendrían siendo las entradas de datos binarios procedentes del contador binario 7493, y
un conjunto de entradas B, marcadas en azul, que serán las entradas de configuración para el estado ascendente o descendente del contador. Si observamos, todos los pines o todas las entradas están en un punto común, las entradas B, a una resistencia a tierra. Esto significa que va a tener un estado lógico 1. Y por ende el contador va a estar en función ascendente. Es decir, los datos que ingresan en sus entradas A, marcadas en rojo, no sufrirán ninguna variación y ingresarán al decodificador en forma normal, ascendente. Pero cuando pasamos las entradas B a un 1 lógico, es decir, pulsando o activando el pulsador, pasamos a una función descendente. Esto significa que los datos que ingresan que proceden del contador se complementarán o se invertirán en las entradas del decodificador. Y el decodificador asumirá esos datos como un conteo descendente. En otras palabras, las compuertas OR exclusivas engañarán al decodificador, haciéndolo ver que está recibiendo datos binarios en forma descendente. Pero nuestro contador 7493 seguirá contando en forma ascendente porque es su única función. Su función es un conteo ascendente. Yéndonos a la tabla nuevamente, observamos que cuando la entrada B está a 0, es decir, está en la función ascendente, la información que ingresa se transfiere directamente, sin sufrir ninguna variación. Es decir, si A es 0, la salida es 0. Si A es 1, la salida es 1. Ahora, cuando pasamos a la función descendente, es decir, cuando las entradas B se hacen 1, vendría siendo la entrada B, es la entrada de control. Estamos en la función descendente. Observamos que los datos que ingresan se invierten o se complementan. Es decir, si en A hay un 0, en la salida va a haber un 1. Si en A hay un 1, en la salida va a haber un 0. Observamos una columna relacionada a la entrada de datos binarios y una columna B relacionada a la etapa de control. A continuación, observamos nuestro circuito contador en pleno funcionamiento, con cada una de sus etapas bien diferenciadas. Observamos el funcionamiento de nuestro oscilador estable 555, oscilando a una frecuencia de aproximadamente 1,14 Hz. Observamos el contador 7493, un pulsador que lleva el reset o el reinicio del contador a 0. Nuestro circuito integral 7486, 4 compuertas OR exclusivas, el pulsador que nos permitirá pasar de un formato de una función ascendente o de conteo ascendente a un conteo descendente. Y por último el decodificador 7447 junto al display de ánodo común y su resistencia delimitadora de corriente. El circuito está alimentado con una fuente continua y estable de 5 voltios, proveniente de una fuente de alimentación regulable. Observamos el conteo ascendente, está en función ascendente, con la particularidad de que después de 9 binarios, a partir de 10 binarios, el decodificador empieza a representar figuras o un código que no, es decir, que no es posible decodificar en formato hexadecimal. Pues de 0 a 15 no puede decodificar. Él decodifica solamente en formato BCD, de 0 a 9. A partir de 10 o números superiores a 10 en forma binaria representa figuras especiales. Pasemos ahora al formato o a la función descendente. Si pulsamos, observamos que el conteo se hace en forma regresiva. Es decir, las compuertas OR exclusivas están invirtiendo, están complementando los datos binarios. Y el decodificador interpreta eso como unos datos en forma descendente. Si soltamos, pasamos de nuevo a la función ascendente del contador 7493. Este arreglo lógico o la utilización de
de este artilugio lógico solo es posible para contadores binarios. Es decir, se aplica solamente para contadores que cuenten de 0 a 15, más no contadores decadales o de otro formato. Vemos entonces la función de reset, llevamos nuestro contador a 0 y se reinicia el conteo ascendente. Si queremos un formato descendente, pulsamos. Bueno, esto es todo por los momentos. Espero que el video haya sido de su agrado, sea de utilidad para alguna aplicación futura donde se necesite convertir un contador meramente ascendente a darle la capacidad de que cuente en forma descendente. Muchísimas gracias. Hasta luego.